Bueno, entonces yo les decía de que la humedad del suelo a los 25 golpes, ¿ya? Esa humedad iba a ser netamente el límite líquido. Pero si yo no llego a los 25 golpes, ¿no? Y llego, por ejemplo, a los 21, a los 24, a los 36, a los 48, la pregunta es, ¿qué hago? Hay dos caminos. Bueno, tres opciones. La primera opción, ¿ya? Llegar a los 25 golpes como me dice la norma. Pero para hacer eso, pucha, tenés que ser muy suertudo, porque así tengas mucha experiencia, no sabes qué plasticidad tiene el suelo para tantear más o menos la cantidad de agua que le vas a echar. La segunda opción es hacer el método de los 3 puntos, el método 3P, ¿ya? ¿Qué consiste el método 3P? Agarro 3 puntos, por ejemplo aquí, a los 21 golpes, ya. Entonces tenía mi muestra de suelo en la copita, la parto en 3, la meto en un vasito, ¿ya? Y ese voy a determinar su porcentaje de humedad. Entonces ahí la humedad 1, ¿ya? Aquí después llegué a los 24, no a los 25, casi los 25. Entonces lo mismo, lo meto en un vasito, en otro vasito y ahí la humedad 2. Porcentaje de humedad 2. Y la tercera muestra, por ejemplo, ya me salió a los 36, ya tenía muy poca agua, me salió muy seco, entonces lo mismo. Parto la muestra de la copa, lo echo a otro vaso y ese vaso le saco el porcentaje de humedad del suelo, ¿ya? Entonces aquí tengo una humedad 1, una humedad 2 y una humedad 3. Pueden hacer hasta 4 si quieren, pero ya es mucho trabajo. Una vez ya sacan esos porcentajes de humedad, ¿ya? Ustedes grafican los 3 puntos según su porcentaje de humedad, que vamos a ver después, su humedad y su número de golpes. Bueno, está al revés, ¿no? La humedad es aquí y el número de golpes es acá. Y esos 3 puntos no me va a interceptar, pero va a acercarse a formarme una recta, digamos, ¿no? Me va a formar una recta y yo digo ya. Aquí era 24 golpes, digamos. Y me dio una humedad, ¿ya? A los 24 golpes me dio una humedad de 19, digamos. Entonces, a los 25, ¿cuánto va a ser esa humedad? 19.1, 19.3, no sé, eso está en función a esta ecuación. Y igual a A más BX, digamos, ¿no? Entonces, esa es la ecuación, esta es la forma de hallar cuando yo tengo 3 puntos, ¿sí? Y cuando tengo una gran velocidad, o sea, estoy apurado y necesito sacar la humedad, hago el método 3. El método 3 consiste en sacar una sola muestra. Entonces, este método es el que les pregunta el INGE en el examen, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo hice el aparato de Casagrande y me salió 36 golpes. Lo rechazo. ¿Por qué? Porque si quiero hacer el método de un solo punto, esto se llama método de un solo punto, mis golpes tienen que oscilar entre 20 y 30. ¿Ya? Si oscila entre 20 y 30, me salió 22, ya. Entonces, yo voy a usar esa muestra de suelo, agarro la copita de Casagrande, por aquí estaba la tierra, ¿no es? Lo parto en 3, como yo les había indicado. Partimos en 3, todo este suelo lo meto a un vaso para sacar el porcentaje de humedad. Una vez determino ese porcentaje de humedad a los 22 golpes, ¿ya? Con esos dos datos, con el porcentaje de humedad y con los 22 golpes, yo voy a determinar el límite líquido. Entonces, hay 3 caminos. Vamos a ver si les quedó claro. ¿Ya? 3 formas de sacar límite líquido. ¿Ya? O sea, el procedimiento es el mismo.
Lo que cambia es la forma de determinación. La primera forma, ¿cuál era? Buscar los 25 golpes exactos. Exacto, a los 25 golpes. O sea, no es simplemente tomar los golpes, sino a los 25 golpes determinar su porcentaje de humedad. ¿Eso está claro? Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Sí. Ya. Ahora, la segunda forma, ¿quién se acuerda? De los 3 puntos. 3 puntos. ¿Ya? Forma de 3 puntos. O sea, eso es lo que se debería hacer siempre. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Si no me da ninguna humedad a los 25 golpes, ¿ya? Entonces tomo tres tomas aleatorias. Por ejemplo, a los 15 golpes, a los 21 y a los 36, ¿ya? De esos golpes, saco 3 humedades y con eso determino el límite líquido. Eso les voy a enseñar esta noche, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ya. Y la tercera forma, que es la que se hace en laboratorio, ¿ya? Es el método de 1 punto. un punto. ¿Qué consiste? Que el punto tiene que oscilar entre ¿cuántos golpes? 20 y 20. 30. Y 30. 20 y 30. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando yo tengo entre 20 y 30? ¿Qué hago? Rechazo la muestra. No, si cae entre medio, determino la humedad y utilizo una ecuación. Esos son los 3 métodos, ¿sí? Entonces, normalmente en laboratorio nos vamos a estas dos. ¿Por qué? Porque en laboratorio tenés que clasificar más de 40 suelos. ¿Ya? Más de 40 suelos al día. Es harto. Yo he trabajado en laboratorio, es hartísimo lo que hay que hacer. Entonces tenés que estar, imagínate, si son 40 muestras de suelo y lo multiplicás por el método de los 3 puntos, ¿cuántos ensayos de Casagrande tenés que hacer? 210. ¿No es 120? 120, perdón. 120 ensayos. Ahora, te es más recomendable hacer el método de un punto y hacer 40 ensayos porque es más rápido, ¿no? Entonces, este es el que se ocupa, este de acá es el que se ocupa en laboratorio. Ahora, si por si acaso me salió el punto 25 golpes, ahí te quedas, digamos, pero rara vez, o sea, yo, sin mentirles, de los 8 meses que he trabajado en laboratorio, me ha salido 4 veces los 25 golpes, no más. Unas 4 veces de los 8 meses que estaba haciendo límite líquido, todos los días. Entonces es así, es morosito nomás el trabajo. Hasta ahí, ¿se entendió esto? ¿Las 3 formas? Una pregunta, Mande. auxiliar. ¿Cuál es el rango de precisión de hacerlo con el método 3 al método 2? Porque me imagino que el método 2 es el más preciso para hallar el límite. En eso estás en lo correcto. El rango de precisión, ¿Cuánto varía en porcentaje? O sea, del mismo suelo hallar por los dos métodos, ¿cuánto sería el porcentaje de diferencia? es pequeño, pero hay, ¿sí? Porque, o sea, en el suelo vos podés, digamos, yo agarro una muestra grande, ¿ya? Y yo voy a hacer este poquitingo para meter a la copa, ¿no es de Casagrande? Ahí está la copita. Y su manivela. Entonces yo voy a usar un poquitito para meter a esta copa. Pero me ha pasado de que yo una vez de travieso agarré y metí los 3 tipos de suelo, ¿no? Entonces, la norma te dice, vas a graficar esos puntos, vas a hallar la ecuación que oscila entre esos puntos y la ecuación me da por acá, digamos. Según la estadística, ¿no? Entonces, supongamos aquí me salió a los 24.
Y a los 25, si yo ocupo la ecuación, me da una humedad, qué sé yo, de 8. ¿Ya? Entonces es el límite líquido, digamos, en ese suelo. Pero me ha pasado que otra vez agarré otra muestra y le saqué el límite líquido. Ah, me cerró los 25 golpes. Cabalín me salió los 25 golpes, esa la hice una vez. Y le saqué humedad también. Salió diferente 8. Me salió 8.4 creo. Pero no me salió 8 clavado. ¿Por qué? Porque la regresión lineal es una aproximación. O sea, si estos puntos, si la recta hubiera unido los 3 puntos, quiere decir que es netamente precisa, pero no es preciso. Por eso esto es un ensayo es empírico, ¿no? La mecánica del suelo no es exactamente 100% exacta. Los ensayos de laboratorio te pueden variar cierto porcentaje mínimo, o sea, 0.4 a 0.0 es mínimo, digamos, ¿no? Pero hay variación. Hay variación. Siempre va a variar. ¿Me entendiste? Sí. Entonces, yéndonos a la práctica, es eso, porque de 8.4 a 8, igual clasifiqué el suelo y me salió el mismo tipo de suelo. O sea, no me varió no me hizo variar esto la clasificación del suelo. ¿Ya? Es insignificante, pero sí existe una variación. Por eso yo estoy haciendo una tesis en la variación del tipo de suelo respecto a la compactación del mismo. Entonces, estoy comparando dos tipos de aparatos que miden la densidad, que ya les voy a explicar eso, en un terraplén y estoy viendo cuánto varía determinar el suelo con un método y el otro. Entonces es interesante. El suelo varía de una forma increíble, ¿no? Según el tipo de análisis que le haga. ¿Ya? Bueno, volviendo a tema, voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir la pantalla. ¿Ya? Entonces, sabemos que antes del ensayo, la copa de Casarande lo dejo así y después el ensayo se cierra, ¿no? Ya sabemos que yo tengo que para determinar el límite líquido, humedecer el suelo, pringar, ¿no? Y enrasar y seguir los mismos pasos, ¿ya? Entonces yo les voy a enseñar con el método 3 puntos cómo se hacen los cálculos, ¿ya? Para ello vamos a usar esta parte de aquí, ¿ya? Entonces vamos a decir, aquí está el grupo de ontiveros, vamos a decir. Aquí va a estar el grupo de Valdelomar. Eran ontiveros y quién era aquí era León, Valdelomar. Y vamos a ver a alguien que está en clase, el grupo de Cecia. ¿Ya? Entonces, miren aquí, tengo el peso de la lata. Entonces, yo tengo aquí una latita, que esta es la lata 1. Tengo una igualita que va a ser la lata 2 y una igualita que va a ser la lata 3, pero que tienen diferente peso, ¿no? Este es el peso de la lata 1, de la lata 2 y de la lata 3. Ahora, yo le voy a añadir, termino de hacer el ensayo de límite líquido y voy a añadir una porción de suelo a la lata, o sea, voy a añadirle aquí la tierrita y peso todo esto y me da 51.96. Peso todo esto y me da 51.58, ¿no? Y tengo una tercera lata, la voy a pesar igual y me da 49.17. Meto todo esto al horno, 24 horas, lo saco y voy a tener el peso del suelo seco y suelo seco. ¿Ya? Vamos a determinar el límite líquido. ¿Cómo se hace eso? Paso 1, peso del agua. ¿Ya? Voy a enumerar esto. Este va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. ¿Ya? Para determinar el peso del agua, yo tengo que restar 3 menos 2. ¿Ya? Voy a ver, creo que me estoy equivocando. Peso, 2 menos perdón, 3. es 2 menos 3. ¿Ya? Entonces 2 positivo menos 3 negativo.
Entonces vamos a ir colocando. ¿Cuánto sale acá el primero? 7,99. 7,99. Bien. Vamos aquí al segundo. 7.26. 7.26. Vamos acá al tercero. 6,9. ¿Cuánto? 6,9. 6,9. Ya, ahora no me quiere dar esto. 6,9. Apellido de los tres. El primero, Villalba. ya. Villalba. Del segundo, Valdelomar. Valdelomar. Y la tercera persona era una señorita que dijo Flores. Flores. Estoy anotando, jóvenes. Después no digan el si no regala punto. Ya. Segundo paso, vamos a ver el peso del suelo seco. ¿Cómo determino el peso del suelo seco? El peso de la lata. 3 menos 1. Dice 3 menos 1, correcto. El compañero era Porcel, ¿no? Sí. Ya. Entonces yo voy a restar 3 menos 1. ¿Ya? A ver, alguien que no haya participado puede ganarse punto. ¿Cuánto sale acá? 23.14. Ya. 23.14, Peñalosa, ¿no? Sí. Del siguiente, 21,79. 21,79. Este es Ontivero. Ontivero. ¿Ya? ¿El tercero? 21.18. 21.18, Cerdán, ¿no? Cerdán Cecia. Ya. Ahora vamos a ver lo último que es el contenido de humedad. Entonces, ¿quién se acuerda de la ecuación del contenido de humedad? Peso de la muestra sólida Entre el peso del agua. entre el peso de... Nada, le pelaste. 4 dividido entre 5 por 100%. ¿Qué? A ver. La ecuación del porcentaje de humedad, ¿quién se acuerda? Peso Peso del agua sobre sólido. el peso seco. Eso, apellido, Valdelomar, ¿no? Por Ese es, pues, el peso del agua dividido entre el peso seco por el 100%. Esa ecuación nunca se la olviden, la van a usar toda su vida. Entonces, miren aquí, vamos a decir de que este es 4, ya, el peso del agua, el peso del suelo seco, vamos a decir que es 5. Entonces, si ustedes meten 4 dividido entre 5 y lo multiplico por 100, voy a tener el porcentaje de humedad. ¿Sí? Entonces vamos acá. ¿Cuánto sería la humedad de este suelo? 34,52. 34,53. Entonces son Jocelyn Uño y Cecia. ¿Ya? Vamos al siguiente. 33.32. Corcos Díaz, ¿no? ¿Sí? 33.32. Ay, no sé por qué se pierde 33.32. Ay, ¿ya? Y por último, aquí. 32.57. 32.58. 58. Sí, 58. Ya. Ahí ya no sé quién habló. Moscoso. Fabricio. Moscoso, ya. ¿Quién más? Creo que Mamani. Mamani, a vos no te tenía. Mamani, apellido, nombre de Mamani. Rubén. Rubén, ya. De que siempre hay 2 Mamanis en clase. Siempre. Ya. Entonces, así se calcula, jóvenes. ¿Y qué es lo que me interesa para determinar el límite líquido? Esto de acá. ¿Ya?
el contenido de humedad y el número de golpe. Es todo lo que me interesa para el límite líquido. El resto ya no me interesan estos cálculos. ¿Ya? Ya no me interesa esto. Claro que queda en el informe, pero lo que me interesa a mí en realidad es esto. ¿Ya? Entonces cuando le digan cuánto es el límite líquido, hicimos 3 puntos, le dicen, ¿no? Entonces, a tal número de golpes está la humedad, tal número de golpes está la humedad, tal número de golpes está la humedad. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Está claro. Correcto. Entonces voy a borrar ya. Pasamos aquí. Entonces miren aquí. Cuando ustedes tienen su tabla con su número de golpe y su porcentaje de humedad, lo que hacemos es una gráfica en estado semilogarítmico. Aquí está en logaritmo y aquí está en escala natural. ¿Sí? Entonces, a los 19 golpes, ¿ya? Tenemos 34.5. Aquí está, miren. Voy a colocar la recta de esta manera. A los 19 golpes, 34.5. A los 26 golpes, aquí, tenemos aproximadamente 33.32. Y a los 33 golpes, tenemos aproximadamente 32.58. Entonces, la regresión lineal consiste entre esos puntos, lanzar una recta, ¿ya? Y después de eso, colocar a los 25 golpes y determinar su humedad, que sería 33.4 en este caso. Ahora, ¿cómo ustedes hacen esto? No siempre van a tener el Excel, tienen que saber hacerlo a mano. Entonces yo les voy a explicar hacerlo a mano este cálculo. ¿Ya? Pero ¿se entiende en cómo consiste esto? O sea, ¿cómo partimos de aquí a llegar acá? Sí. Ok. Sí, o sí. Si alguien no entiende, habla nomás, ¿ya? Perdón, tenía que cerrar la puerta. Ya. Ahora sí, bájalo un poquito volumen. Sigamos. Ahora, el límite líquido ya sabemos cómo calcularlo. Vamos al límite plástico que se hace pasito a pasito, suavecito. ¿Ya? Sabemos que nosotros vamos a introducir de esta tierra humedecida, le voy a echar un poco de tierra seca. ¿Ya? Voy a hacer masitas, como pueden ver, hago rollitos en la mano, hago como bolitas y de las bolitas empiezo a aplanar y hacer rollitos como fideos más o menos, ¿no? Estos rollitos, me dice la norma, tienen que estar a un diámetro aproximadamente a 3 milímetros, ¿no? Pero nosotros lo hacemos más o menos al ojo, digamos. Como ven, aquí hay una varilla de fierro más o menos a ese diámetro. Tengo que hacerlo hasta que solitas se partan así. Una vez se partan, yo lo introduzco a un frasco, ¿ya? Peso el frasco, la tara y determino su humedad. Entonces de aquí, eso húmedo lo peso y lo meto al horno. Después de que sale del horno, jóvenes, ¿ya? Yo hago la misma tabla que hice hace rato. O sea, lo mismo que hicimos aquí, lo voy a hacer con la diferencia que en el límite líquido hay golpes y en el límite plástico no hay golpes porque no uso casa grande, ¿no? Entonces, cuando estemos aquí en el límite plástico, yo no voy a usar golpes, pero sí voy a determinar la humedad. Aquí está la humedad. Y si hago 3 límites plásticos en un suelo, la sumatoria de los 3 dividido entre 3, ese va a ser el límite plástico. ¿Nosotros cuántos hicimos de cada suelo? 1, ¿no? Entonces, ese 1 va a ser el límite plástico. Si hago 500, sumo todas las humedades y la divido entre 500. Eso me dice la norma. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? Entonces, yo tengo el límite líquido y el límite plástico, entonces determino el índice de plasticidad.
El índice de plasticidad es un valor que me sirve netamente para clasificar el suelo. Para eso me sirve el índice de plasticidad. ¿Con qué método voy a clasificar así? Con el método Ashton. Para eso me sirve. Entonces, aquí miren, sacamos 33.4 menos 26.35, resto los dos y me da el índice de plasticidad. Con este índice de plasticidad más la granulometría, yo voy a clasificar el suelo. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Mande. Después de que se hace el ensayo de límite líquido, Ujú. se lo divide en 3 partes, ¿no? En la Sí. copa. Se saca solamente de la mitad para hacer el límite líquido. Ah, se saca la mitad. Sí, correcto. Y Solamente, las otras 2 partes ya sería para el plástico, hacer los rollitos. si querés o si querés la desechás, digamos. ¿Ya? El límite plástico no precisamente tiene que ser la sobra del límite líquido. El límite plástico puedes agarrar un suelo seco y desde ahí empezar a humedecerlo para hacer el límite plástico. Pero el límite líquido sí o sí, cuando tengo la cuchara, miren aquí les muestro. Sí o sí, cuando tengo esta copa, yo tengo que agarrar y partirlo en 3 como yo les expliqué en clase. O sea, aquí y aquí y sacar todo esto que está en el centro. Pero Ausi, aquí cerró, mire, no cerró allá arriba. Igual ustedes sacan del medio y eso lo llevan a la muestra. ¿Por qué? Porque así es. ¿Ya? Así se hace. Son métodos empíricos, más prácticos que teóricos. Bueno, teórico y práctico como se ven. ¿Ya? Ahora le voy a explicar qué es el límite de contracción. El Una límite... pregunta, Auxi, adelante, adelante. Diga. ¿en el índice plástico siempre nos va a salir un valor positivo? O Sí, sea, el límite de plástico siempre será menor que el límite líquido. sí. Siempre va a ser menor. ¿Ya? ¿Por qué? Te explico. El límite líquido es aquel que me separa el estado líquido del semi sólido. Es así, ¿no? Y el límite No, lo plástico separa es... del plástico. plástico, perdón, plástico. Ese me estaba saltando. ¿Quién me corrigió? Alcalde. Menos 5 puntos. Ni es mentira. Ricalde. Entonces, el líquido del plástico. Y del plástico al semisólido es el límite plástico, ¿no? Entonces, aquí y acá. Límite plástico siempre va a ser menor porque yo necesito una humedad, por ejemplo, del 8% para pasar de un estado al otro. Y para pasar de plástico a líquido necesito una humedad mayor, por ejemplo, 21. Digamos, ¿no? Entonces, siempre el límite plástico va a ser mayor al límite líquido. Ahora, puede que se dé el caso de que no haya límite líquido y límite plástico. ¿Qué quiere decir? De que el suelo podrá ser arcilla o podrá ser limo, pero no tiene plasticidad y a ese suelo se le denomina NP. ¿Qué significa NP? No plástico. No, plástico. No hay pan. No plástico, correcto. Eso es. ¿Ya? ¿Se entendió tu duda, compañero? Sí, gracias. Dale, para eso estamos. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan. Si no entienden algo, me preguntan, ¿ya? Para eso estoy yo, para eso me paga la U, aunque no me depositaron todavía, pero para eso es, ¿ya? Y bueno, ahora entramos al límite de contracción.
El límite de contracción solo les voy a explicar cómo se hace, ¿ya? Vamos a tomar unos 30 gramos de muestra, ¿sí? Que pase por la malla 40, o sea, lo que sobró de lo que hicimos el límite líquido, lo que sobró seco, de ahí lo hago, ¿ya? Entonces, agarro esa muestra, ¿sí? Y la voy a humedecer, ¿ya? Le voy a dar una humedad o le voy a echar el agua más o menos al límite líquido. O como les decía hace rato, del límite líquido, no es que yo partí por la mitad y esto usé. Supongamos lo que me sobró de ahí, esto de acá y esto de acá, lo voy a meter en una tara, pero es una tara así, especial, que parece más una tapita de mentizán, ¿ya? Como esta, es una tapita de mentizán. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo relleno la cápsula, ¿ya? En 3 capas. Entonces lo lleno hasta el borde y empiezo a sacudir así. ¿Ya? ¿Cuántos golpes? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, lo sujeto y empiezo a golpear ya sea sobre una mesa o sobre mi mano para que todos los vacíos que tenga este material se asienten. Todo el suelo, si está así la tapa, ¿no? Si yo lo tengo así, por ejemplo, ¿ya? Con los golpes, eso va a llenar esos huecos vacíos, ¿ya? Y se va a sentar y va a quedar de esta forma. Así como podemos verlo acá. ¿Ok? Entonces, una vez yo llego a ese punto, hago mi segunda capa y otra vez los 20 golpes. Termino eso, hago mi tercera capa y otra vez los 20 golpes, ¿ya? Hasta que quede así. O sea, mi tercera capa y después de que termino las 3 capas, yo lo enrazo y va a quedar así de bonito, parece pues un mentizán, ¿no? Voy a pesar eso y lo meto al horno. Al siguiente día, a las 24 horas, saco el horno y voy a ver, miren aquí. ¿Ven ese espacio negro que hay entre la tapa y el acero? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el suelo ha perdido el agua, ha perdido su humedad y se ha contrajo. contraído. Ajá. Entonces, eso es lo que se hace. Bien. Entonces, hay que ver cuánto se ha contraído y para ver cuánto se ha contraído, voy a medir el volumen del líquido de la tapa. Para eso se usa mercurio. Lleno la tapa, ¿qué se llama? Lleno el envase con mercurio, lo enrazo con una placa de vidrio y lo meto a la probeta. En la probeta me dice ya, tiene un volumen inicial de tanto, un volumen 1. Luego meto la muestra de suelo, le echo mercurio encima, lo vuelvo a enrasar, ¿ya? Y luego vacío todo el mercurio que hay en la probeta y ya me hice un volumen 2. Y ya luego meto todo esto en la ecuación. El peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca menos el volumen 1 menos el volumen 2 por el peso específico del agua dividido entre el peso del suelo. Todo eso me va a dar el límite de contracción, ¿ya? Pero este ensayo no se lo hace, o sea, porque no hay para qué hacerlo. Simplemente de forma experimental podríamos hacerlo, pero no se necesita determinar el límite de contracción para saber qué tipo de suelo es, ¿ya? Con esto solamente me indica la contracción del suelo, ¿ya? Si tiene poca contracción es un suelo bueno, quiere decir de que hay poca probabilidad de que sufra asentamientos bruscos. Y si tiene alto porcentaje de contracción, es un suelo pobre que es peligroso, ¿ya? Si tiene un límite de contracción muy alto, es mejor no trabajar con ese suelo, o sea, no hacer una casa sobre ese suelo, cambiar el tipo de suelo o estabilizar ese suelo, que es un poco más caro. Bien, entonces, todo esto se usa o se aplica para determinar el tipo de suelo. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Sí. Vamos a los ejercicios. Entonces, creo que clasificación vamos a avanzar la otra semana nomás para que lo entiendan con más calma, ¿ya? ¿Les parece? ¿O quieren avanzar hoy día clasificación? Siguiente. La semana. La otra semana, ¿no? Para que no sea tan pesado. Entonces, voy a Sí, cerrar por esta favor. diapositiva y vamos a hacer límites de Atterberg. ¿Ya? Entonces, esto es necesario que ustedes sepan porque yo pregunto esto en el examen. Así que, atentos, ¿ya? Van a tener tablas así,
Y estas tablas van a tener que calcularlas. Como saben, lo que tiene golpe es el límite líquido y los que no tiene golpe son los límites plásticos. ¿Ya? El objetivo de esto es determinar el porcentaje de humedad. Una vez tengo el porcentaje de humedad, voy a poder determinar el límite líquido por medio de una tabla realizando una regresión lineal. Y con eso tengo el límite líquido. Para el límite plástico voy a sacar los promedios de las humedades y listo. ¿Ya? Pero ¿cómo voy a hacer mi regresión? Vamos a hacerlo en función a esta ecuación de acá. Y es igual a B más logaritmo de X más A. ¿Ya? Donde Y va a ser mi porcentaje de humedad y X va a ser mi número de golpe. Todo eso es la ecuación de regresión logarítmica. A y B van a ser los coeficientes que yo tengo que determinar. ¿Ya? Entonces esos van a ser mis variables, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Prácticamente vamos a hacer una tabla como esta. Vamos a introducir estos datos a nuestra calculadora. ¿Ya? No vamos a hacer esta gráfica, pero esta gráfica nos da a entender de que cuando introduzcamos esto a la calculadora, me va a dar una recta de regresión lineal que se llama ecuación de regresión lineal logarítmica. Y con esa ecuación de regresión lineal logarítmica, siguiendo estos pasos, yo voy a poder encontrar el valor de B y el valor de A. Y ya tengo B de dato, A, y yo sé de que X a 25 es mi límite líquido. Entonces, teniendo los tres datos, voy a tener mi incógnita, que esa incógnita es mi porcentaje de humedad. Una vez tengo esa incógnita, lo voy a introducir a esta ecuación y con esa ecuación voy a encontrar el límite líquido. Y con el límite líquido voy a encontrar el índice de plasticidad. Se parece o se ve difícil, pero no es. Es muy sencillo. ¿Ya? Ahorita ven, pucha, es hartísimo. No, esto es sencillísimo. ¿Sí? Así que no se asusten si es que lo ven así. Me esperan un ratingo. Voy a tomar captura de las personas asistentes ahorita. Y esto vamos a guardar. 1. Y lo que me faltaba acá otra vez. Entonces se van a conectar para la última sesión ahorita. ¿Ya? Guardar. Y esto va a ser 2.3, aunque sea. Ya. ¿Ok? Entonces, necesito, si no tienen su calculadora, vayan por su carnicera ahorita y vayan por lápiz y papel, ¿ok? Nos volvemos a conectar al mismo enlace.